Aquí estamos hoy para alabar una vez más al Señor, para estudiar su palabra. Y en estas siguientes semanas vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulos 1 al 8. Ah, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es lo que vamos a ver en estas semanas. ¿Quién es Jesús? Esto lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulos 1 al 8. Creo que nosotros necesitamos entender realmente quién es Jesús para poder tener éxito en cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida antes de emprendernos, ya sea de cambiar de trabajo, de vecindario o de poner un negocio. Necesitamos entender bien de qué se trata para que podamos tener éxito. Muchas veces cuando no entendemos bien de qué se trata lo que nosotros vamos a hacer, muchas veces fallamos en el proceso. Y si nosotros no entendemos realmente quién es Jesús, qué es lo que Jesús espera de sus seguidores, qué es lo que involucra seguir a Jesús, entonces vamos a fallar en el proceso, nos vamos a frustrar y no vamos a tener éxito en la vida que Dios tiene preparada para nosotros como sus hijos y seguidores. Entonces, el libro de Marcos nos muestra cómo seguir a Jesús. Mateo tiene una teología específica. Mateo quiere mostrar algo específico acerca de la persona de Jesús. Lucas quiere mostrar otro aspecto de Jesús para una audiencia especial que él tiene. Juan hace lo mismo. Pero Marcos, él simplemente quiere mostrar cómo seguir a Jesús. Cómo Jesús espera que las personas lo sigan, ya que Él ha venido a establecer el reino de Dios y que es lo que Él espera para sus seguidores. El libro de Marcos está dividido en 3 secciones grandes, o el Evangelio de Marcos, capítulos 1 al 8, 26. Marcos nos muestra quién es Jesús, la importancia de entender quién es Jesús. Y del capítulo 8, versículos 27 hasta el capítulo 10, versículo 52, nos muestra qué requiere seguir a Jesús, qué involucra seguir a Jesús. Y del capítulo 11 al 16 muestra lo que Jesús espera de sus seguidores. Entonces, esas 3 estructuras nos dan una noción de cómo el autor se va moviendo a través del libro. Todo autor, cuando usted lee un libro secular, usted se compra un libro, cualquier libro, el autor tiene una intención. Aun cuando el autor no esté vivo, usted puede entender lo que el autor trató de decir a través de su escrito. Igualmente sucede con la Biblia. Los escritores, inspirados por Dios, escribieron. Y cuando ellos escribieron, ellos tenían un propósito, una intención. El lector, nosotros, no leemos un libro y le damos un significado a lo que estamos leyendo. Simplemente leemos lo que dijo el escritor y qué es lo que estaba tratando de mostrarnos. Marcos, inspirado por Dios, escribe este evangelio, relata la vida de Jesús, muestra quién es Jesús, pero cuando vemos este escrito, y a través de la semana vamos a ver que Marcos es un escritor sofisticado, es un teólogo, usa palabras intencionalmente para mostrarnos algo acerca del carácter de Dios. Tenemos que recordar que los escritores fueron inspirados por Dios, pero a la vez estos hombres eran teólogos y escritores sofisticados que interactuaban con el resto de las escrituras en el Antiguo Testamento para mostrarnos algo acerca de la persona de Jesús. Marcos, guiado por Pedro, escribe este evangelio. Un evangelio que es escrito en un tiempo en donde se sentía ya los pasos de la persecución en Roma. Cristianos que ya estaban siendo amenazados,
tirados en el Coliseo, algunos siendo ya muertos a manos de los leones y bestias salvajes. Marcos escribe este evangelio para motivar, inspirar a los seguidores de Jesús. Por eso es importante para él que sus oyentes, sus lectores, entiendan quién es Jesús, qué involucra seguir a Jesús y qué es lo que Jesús espera de sus seguidores. Marcos se enfoca mucho en la humanidad de Jesús. Se enfoca mucho en las fallas de sus seguidores. Del capítulo 1 al 16, Marcos nos muestra cómo sus seguidores no entienden quién es Jesús, cómo ellos fallan en el proceso, pero al final Jesús nuevamente les dice que los va a esperar en Galilea después que ha resucitado. ¿Para qué? Para empezar de nuevo. En otras palabras, Marcos escribe para que en el futuro los lectores puedan ver qué se requiere para seguir a Jesús. ¿Cuáles son las cosas que debes evitar para que no fracases en el proceso? ¿Y qué es lo que debes hacer para que tengas éxito cuando estás siguiendo a Jesús en la jornada del discipulado? En otras palabras, te muestra cómo otros cometieron errores y fallaron en el proceso para que tú los mires y no cometas los mismos errores. Nosotros tendemos a hablarle mucho a nuestros hijos, porque nuestros hijos piensan que lo saben todo. Cuando nosotros también teníamos su edad, también creíamos que lo sabíamos todo. Pero ahora que somos papás, algunos abuelos, tratamos de hablarle a nuestros hijos de que hagan las cosas de otra manera para que no sufran como nosotros sufrimos, para que no cometan los errores que nosotros cometimos. Y esto es lo que está proyectando Marcos a través de su escrito, que no cometan los mismos errores que los discípulos, los primeros discípulos de Jesús cometieron, para que no fracasen en el trayecto. Marcos se enfoca en el discipulado, cómo seguir a Jesús, cómo seguir a Jesús. Y para poder seguir bien a Jesús necesitamos entender quién es Jesús. Y eso nos vamos a estar mirando en esta serie, en estas semanas, quién es Jesús a través de Marcos capítulos 1 al 8. Entonces vayamos rápidamente a una introducción de estos 8 capítulos. Veamos la esencia, poder y autoridad de Jesús. Marcos empieza este evangelio mostrándonos la esencia de Jesús, su divinidad, el Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, versículos 1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Salvador, Hijo de Dios. A los emperadores se les conocía como dioses en aquellos tiempos, en Roma. Ellos eran considerados dioses para su cultura. Y los hijos de los emperadores eran considerados los hijos de Dios. Marcos dice que aquí hay uno que sí es verdaderamente el Hijo del Dios verdadero, Jesús, el Mesías, el cual las Escrituras anunciaron muchos años anteriormente de que Él vendría trayendo las buenas noticias, en este caso la salvación de los hombres. Él es el Hijo de Dios, el Rey asignado por Dios, el único Mesías, el único que podía traer paz y reconciliación con el Dios verdadero. Y esto es confirmado al final del libro después. Al final del libro vemos que Jesús en la cruz, expirando su último aliento, un soldado romano confirma que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Note conmigo Marcos capítulos 15, versículos 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, y a Jesús en la cruz,
la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era Hijo de Dios. Entonces vemos cómo al principio Marcos nos introduce al Hijo de Dios. Al final del libro es confirmado nuevamente por un gentil, por un centurión romano, que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Pero después vemos otra confirmación de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y esta vez lo vemos por parte del Padre. El mismo Dios confirma de aquel que ustedes están viendo: ese es mi Hijo, el enviado, del cual anuncié años y años atrás que vendría. Mi Hijo, a quien ustedes deben escuchar. Y nuevamente en el capítulo 9 se puede escuchar la voz de Dios en el cielo mandándole a los discípulos que a Jesús deben escuchar, su Hijo amado. Note, capítulo 1, versículos 9 al 11, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se partieron, la palabra, y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces Marcos nos muestra las credenciales de Jesús. Este no es cualquier profeta, este no es cualquier mensajero, no, este es el Rey, el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador, el Mesías. Noten este pasaje, podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad trabajando y llevando a cabo el plan de Dios, las buenas noticias, la salvación de la humanidad. Entonces vemos cómo Marcos nos muestra las credenciales de quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Salvador, su esencia divina, Dios mismo. No fue creado, Él siempre existió. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Marcos entonces nos muestra las credenciales. Pero Marcos nos muestra que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que también ahora por medio de otros labios, en este caso, otros poderes espirituales, en este caso los demonios, confirman que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Note conmigo en el capítulo 1, versículo 23. En ese momento, Jesús estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. ¿Sí? El divino, el Hijo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándolo convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Entonces Marcos nos muestra cómo Jesús es el Hijo de Dios, otros lo confirman, Dios mismo lo confirma. Aquí vemos que los mismos demonios confirman quién es Jesús, su autoridad divina. Pero no solamente eso, vemos a un Jesús que tenía también el poder. Siendo él divino, su esencia divina, él tenía autoridad y poder para sanar enfermos. Note Marcos capítulo 1, versículos 39. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio.
Sí, los sacerdotes y las autoridades espirituales, al ver esto, ellos debieron haber reconocido de que el Mesías había llegado. El Mesías se había manifestado, tal como lo anunció el Antiguo Testamento, que cuando ellos vean estas señales es porque ha llegado el día del resplandor, el día de salvación, el Mesías, el Salvador. Pero ellos perdieron de vista al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. Entonces vemos Jesús, Marcos nos muestra sus credenciales, Él es el Hijo de Dios. Vemos que los demonios lo reconocen como tal como Él es. Vemos que Él tiene poder y autoridad, no solamente sobre los demonios, sino que tiene poder también para sanar enfermedades. Pero no solamente esto, sino que Marcos también nos muestra cómo Jesús tiene autoridad. ¿Y autoridad para qué? Para perdonar pecados y darle salvación a los seres humanos. Jesús es el único que puede perdonar pecados y darle la vida eterna, la salvación a un ser humano. Jesús es el único que puede hacer esto. Es la autoridad que Él como Hijo tiene, que Dios le ha dado. Noten en el capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué habla así los líderes religiosos hablando de Jesús? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios es el único que puede perdonar pecados, dicen los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Y note cómo le responde Jesús en el capítulo 2, versículo 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Los maestros de la ley dicen, solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús dice, yo tengo autoridad para perdonar pecados. Cuando Él usa el título del Hijo del Hombre en el oído de un judío, de un maestro de la ley, automáticamente sabía a qué se estaba refiriendo. El profeta Daniel habla de este Hijo de Hombre en los últimos tiempos, a quien se le daría poder, autoridad y dominio eterno. Note Daniel capítulo 7, versículos 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Este título, Hijo de Hombre, era un título conocido por los judíos, los maestros de la ley. Cuando se refiere al anciano de días, está hablando de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Esta es la visión que tiene el profeta Daniel acerca de los últimos tiempos. Versículos 14. Y le fue dado a este Hijo de Hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. En otras palabras, Jesús dice, yo tengo la autoridad para perdonar pecados. Yo soy ese Hijo de Hombre a quien se le ha dado todo dominio, toda potestad, todo poder. Así a mí se me ha dado la autoridad sobre el reino de Dios. Mi reino nunca acabará, tendrá dominio eterno. Jesús es el único que puede perdonar pecados. Es el único que puede reconciliar a un ser humano con Dios. No hay otro nombre bajo el cielo, en la tierra, que pueda perdonar pecados o pueda reconciliar a una persona con Dios. Y esto es importante entender. ¿Quién es Jesús? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la teología no solamente pretende darnos conocimiento acerca de la persona de Dios o la cristología acerca de la persona de Jesús, sino que lo que la teología y la cristología tiene como propósito es
que nosotros pongamos estas cosas en práctica en nuestro diario vivir y vivamos una vida que le sea agradable a Dios. La importancia que existe que nosotros nos eduquemos bíblicamente para poder una vida a plenitud, una vida que le agrade a Dios. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, confirmado por Dios. Jesús ha recibido la autoridad, el poder. Jesús tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. Y vemos cómo Jesús, gracias Mauricio, y Jesús ahora ha venido a llamar pecadores y a liberarlos. Note lo que dice el capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Si los maestros de la ley se creían personas justas, ellas se creían personas que ya tenían asegurado el reino de Dios para ellos. Ellos irían al cielo, a la presencia de Dios, porque eran judíos, personas justas. Sin embargo, Jesús les dice: yo no he venido por personas que se crean justas, yo he venido por pecadores. Jesús tiene autoridad no solamente para perdonar pecados, sino para liberar a las personas de la esclavitud del pecado y reconciliarlos con Dios. Entonces vemos cómo Marcos nos va mostrando quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, los demonios lo reconocen, tiene el poder de sanar a las personas, tiene la autoridad de perdonar pecados, de liberar a los pecadores de la esclavitud del pecado. Y Marcos nos muestra cómo Jesús tiene poder también y autoridad sobre la creación. Noten el capítulo 4, versículos 38. Jesús estaba en la popa durmiendo. Nos muestra su humanidad. Jesús estaba cansado. Sobre una almohadilla entonces lo despertaron y le dijeron: maestro, o sea, estamos en una tormenta, parece que nos vamos a hundir, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Las palabras que utiliza aquí Marcos son las mismas palabras que utiliza al principio cuando Jesús manda a callar a los demonios. O sea, intencionalmente Marcos, como un escritor prolífico, utiliza palabras, las repite con un mismo propósito intencional para mostrarnos que Jesús tiene autoridad y potestad sobre todas las cosas que existen, espíritus y la creación misma. El Hijo de Dios tiene poder sobre la creación, sobre todo lo que existe, aún los cielos, los mares. Ahora, Marcos nos muestra cómo Jesús tiene poder sobre la muerte. La muerte no tiene ningún poder sobre Jesús. Se sujeta al mando de Jesús. Marcos capítulo 5, versículos 39, cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña muerta. Tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Marcos nos muestra que Jesús tiene potestad y poder, no solamente sobre los demonios, no solamente puede sanar a las personas, no solamente tiene poder sobre la creación, sino que también tiene poder sobre la muerte.
La muerte no tiene ninguna autoridad ni poder delante de Dios. Ahora, Marcos nos va mostrando quién es Jesús para que sus lectores o sus oyentes puedan entender a quién están siguiendo, a quién están sirviendo, en quién están poniendo su confianza. Cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles en nuestras vidas, tenemos que recordar quién es Jesús, quién es Él realmente. Sí, cuando nosotros realmente entendemos quién es Dios, quién es Jesús, pues no vamos a ser niños llevados por corrientes, doctrinas y enseñanzas de un lado a otro, sino que vamos a crecer, vamos a madurar en nuestra relación con Dios. Marcos nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios, tiene toda la autoridad, pero Él también tiene el poder para suplir lo necesario para sus seguidores. Nos muestra 2 veces cómo Él alimenta a las multitudes. Nos muestra el lado humano de Jesús, que a Él también les interesa el lado humano de las personas. A veces nosotros, cuando venimos a los caminos de Dios, pensamos que todo se trata de la vida espiritual y nos olvidamos que somos seres humanos. Tenemos un cuerpo, tenemos sentimientos, nos da hambre, nos da frío. Y a Jesús también le importa nuestro cuerpo, nuestra humanidad, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Marcos nos muestra cómo Jesús tiene el poder de suplir lo necesario por sus seguidores. De capítulos 8, versículo 7. También los discípulos tenían unos pocos pececillos. Y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 7 canastas. Los que comieron eran alrededor de unos 4,000. Estamos hablando sin contar niños y mujeres, solamente hombres. Jesús alimentó a la multitud con unos cuantos pececillos y panes. Entonces Marcos nos muestra cómo Jesús tiene el poder de hacer milagros, entre ellos suplir la necesidad física, como el pan diario de las personas que han depositado su confianza en Él. A veces oramos por milagros, oramos por un trabajo, a veces oramos por la salud, a veces oramos por nuestros hijos, pero a veces también nos olvidamos orar por nuestro pan diario, para que Dios supla nuestras necesidades. Y Él promete hacerlo, Él puede hacerlo. Entonces, Marcos nos muestra la esencia, la autoridad y el poder de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ahora nos muestra el lado opuesto, los conceptos y entendimientos equivocados acerca de Jesús. Qué importante es esto. Si nosotros entendiéramos realmente quién es Jesús, no estaríamos bailando, dando vueltas, gritando, llorando. No. Podríamos seguir de una manera correcta y hacer lo que Él espera que nosotros hagamos y experimentar todas sus bendiciones. Nos muestra cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, también fue probado y fue tentado. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro caminar con Jesús, en la jornada de seguir a Jesús, nosotros también vamos a ser probados. Solamente una fe probada puede ser validada por Dios. Jesús fue probado en el desierto, mostrándonos de que sus seguidores también serán probados. Note esto, los oyentes originales están empezando a sentir la persecución del Imperio Romano. Marcos les quiere mostrar que Jesús también sufrió persecución, Jesús también fue probado, y esto quiere decir todos aquellos que lo sigan también pasarán por tiempos difíciles por causa de la fe.
Y nos muestra a Jesús en el desierto. Marcos capítulo 1, versículos 12. Enseguida el Espíritu, note, lo impuso a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo probado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Estaba siendo probado 40 días. Como el pueblo de Israel fue probado 40 años, Jesús fue probado por 40 días y pasó la prueba. Una fe probada simplemente muestra y manifiesta si es digna de ser confiada. Jesús pasó satisfactoriamente la prueba en el desierto, esperando que aquellos que lo sigan a Él también pasen satisfactoriamente las pruebas de esta vida por causa de su fe en Él. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, los tiempos difíciles no acaban, los problemas continúan, las pruebas continúan. Pero cuando éstas vengan, Jesús, nuestro Señor, espera que nosotros lo pasemos satisfactoriamente. Nos da un anticipo, Marcos, de lo que pasaría con Jesús. Él eventualmente va a morir por causa del Evangelio. Note Marcos capítulos 1, 14 al 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Note lo que hace Marco aquí. Nos muestra primero de que Juan predicaba el Evangelio, preparando el camino para Jesús. Juan es arrestado, es sacado de escena. ¿Quién entra en escena? Jesús, predicando el Evangelio. Pero eventualmente Jesús también va a ser sacado de escena porque va a morir en la cruz. Y la pregunta es, ¿y ahora quién va a seguir predicando el Evangelio? Aun cuando esto le cause sufrimiento o la vida misma. Entonces, uno de los conceptos equivocados que tenemos acerca de Jesús es muchas veces que una vez que hemos puesto nuestra confianza en Él, no vamos a sufrir más. Eso es mentira. Eso es ilógico. Él sufrió, Él padeció y espera que sus seguidores estén dispuestos a hacerlo también. Las personas seguían a Jesús por los motivos equivocados. Muchas veces las personas llegan a las iglesias porque esperan que Dios les solucione todos los problemas que tienen. Que cambien a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, que traiga sanidad a sus enfermedades. Siguen a Jesús por las razones equivocadas. Cuando la razón principal de seguir a Jesús debería ser para la salvación del alma, para la vida eterna y ser reconciliados con Dios. Note el capítulo 1, versículos 32. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. No dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Cuando se enteraron que Jesús podía expulsar demonios y sanar a las personas, las multitudes empezaron a buscarlo a Jesús, pero por los motivos equivocados. Ellos solamente querían suplir una necesidad, ser sanados o que liberen a alguno de sus familiares que estaban poseídos con demonios. Pero nadie buscaba a Jesús para que pueda darle el perdón de los pecados y la vida eterna. Sí, las personas a veces buscan a Jesús por los motivos equivocados. Llegan a las iglesias por los motivos equivocados. Cuando el principal objetivo es ser perdonado por Jesús, ser reconciliado con Dios y así poder un día vivir la vida eterna con Él. Otro aspecto que nos muestra el Evangelio de Jesús es que seguir a Jesús te va a traer oposición. Seguir a Jesús te va a traer rechazo. Cuando tú empiezas a seguir a Jesús vas a ser cuestionado. Es más, puedes hasta perder la vida por seguir a Jesús. Esto es lo que nos muestra Marcos en el capítulo 3,
versículos 3:5. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana en la sinagoga, día sábado. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían matar. Estamos hablando de líderes religiosos, supuestamente aquellos que velaban por la espiritualidad de los judíos en Israel. Ellos planeaban cómo matar a Jesús y lo terminan matando al final. Entonces Marcos nos muestra que seguir a Jesús va a recibir oposición, hasta te puede costar la vida. Marcos también nos muestra que la falta de fe puede impedir que Dios pueda hacer milagros en la vida de las personas. Puede impedir que Dios haga transformación en tu vida por la falta de fe, la incredulidad. Note a Jesús en su pueblo. La gente lo rechazaba, lo ignoraba. Capítulo 6, versículos 1. Jesús se marchó de ahí y llegó a su pueblo. Note esto. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde estuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro por causa de su incredulidad. Note Jesús tenía hermanos y Jesús tenía hermanas también. ¿Sí? María tuvo más hijos aparte de Jesús. Esto es importante. La incredulidad de las personas al escuchar a Jesús, al mirar los milagros que él hacía. Él no pudo hacer mucho en su tierra natal. Entonces la falta de fe, ¿sí?, es lo que resalta Marcos aquí. Impide que Dios pueda hacer grandes cosas en la vida de las personas. La incredulidad, ¿sí?, detiene la mano de Dios. Y también vemos cómo los discípulos no entendían que Jesús tenía la autoridad sobre todas las cosas. A pesar de haber caminado con Jesús, a pesar de haber seguido de cerca a Jesús, a pesar de haber presenciado los milagros de primera mano, ellos no entendían que Jesús tenía la autoridad sobre todas las cosas que existían en la tierra. Marcos 6:48, y al verlos remar fatigados, porque el tiempo les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. ¿Sí? En otras palabras, ellos no entendían quién era Jesús. Sin embargo, Jesús les recuerda que Él siempre está pendiente de sus seguidores. Jesús sabía que ellos estaban en el medio del mar de Galilea, en peligro por la tormenta. Jesús estaba pendiente de sus seguidores, pero sin embargo ellos no entendían realmente quién era Jesús. Y nuevamente Marcos termina esta sección, Marcos 8:21, con la sanidad de un ciego que es sanado progresivamente. Marcos les dijo, Jesús les dice a sus discípulos, aún no entienden, ¿no? Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea
y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y el ciego le dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso su mano otra vez sobre sus ojos, y esta vez él miró fijamente y fue restaurado y veía con toda claridad. Esta es la manera como termina Marcos esta sección, para mostrarnos la ceguera espiritual de los discípulos, cómo ellos no entendían, pero progresivamente iban a entender más adelante de que Jesús realmente es el Hijo de Dios, de que Jesús realmente tiene el poder sobre la creación, sobre todas las cosas que existen. Marcos nos muestra a un Jesús con poder, con autoridad, al cual no se le resiste ni la muerte, ni la creación, ni los demonios. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, que siempre está pendiente de sus hijos, de sus seguidores, siempre está al cuidado de ellos, y que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios mismo, aquel que puede satisfacer todas tus necesidades. Ese es Jesús. Jesús te da la vida eterna, Él puede perdonar pecados, es el Hijo de Dios, Él te reconcilia con Dios, está pendiente de ti, te da el poder del Espíritu Santo para que puedas cumplir con tu misión de seguirlo a Él. La muerte, no tienes por qué temer a la muerte, Él tiene poder sobre la muerte, tiene poder de darte la vida eterna, Él tiene el poder de satisfacer todas tus necesidades físicas, incluyendo el pan diario. O sea, si tú decides seguir a Jesús, tú debes saber, tú y yo debemos saber a quién estamos siguiendo y qué es lo que Él puede hacer por nosotros. Con Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Esto es lo que nos muestra Marcos. Necesitamos entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Esto cambia nuestra perspectiva y nuestra manera de seguir a Dios, de seguir a Jesús, entendiendo quién es Jesús. Entonces, rápidamente, conocer a Jesús nos llevará a seguirlo de una manera correcta y efectiva en nuestro caminar cristiano. Si nosotros leemos los evangelios, podemos ver lo que Jesús es capaz de hacer, su humanidad, cómo Él se apiada, se compadece, lo que Él es capaz de hacer. Conocer a Jesús nos llevará a seguirlo de una manera correcta y efectiva en nuestro caminar cristiano. Un verdadero seguidor de Jesús se vuelve un aprendiz para toda la vida. El discípulo, la palabra discípulo simplemente significa aprendiz. Ningún ser humano deja de aprender, aun cuando llega viejo, siempre se aprende algo nuevo. Pero un seguidor de Jesús es un aprendiz de toda la vida, o sea, es un seguidor de Jesús, un seguidor de Dios que aprende continuamente de su Señor, a través de las pruebas, a través de los tiempos difíciles, a través de las victorias, aprende a depender continuamente de su Señor. Qué importante es esto, pedirle al Señor constantemente que nos enseñe. ¿Qué quieres enseñarme, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda, Señor? Sabes, los problemas siempre van a venir a nuestras vidas y a través de los problemas es como Dios nos da lecciones valiosas para nosotros. Y es ahí cuando debemos pedirle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que tu siervo aprenda, Señor? Y algo importante, en el jardín de Dios, los árboles cortados también dan sus frutos. El fracaso no es lo último en tu vida. Si tú fallates en tu caminar con Dios, no es lo último que tú has hecho en tu vida. En el jardín de Dios, los árboles cortados también dan frutos. Si leemos todo el Evangelio de Marcos, podemos ver cómo los discípulos le dan la espalda a Jesús, niegan a Jesús, lo dejan solo a Jesús en la cruz. Es más, ni siquiera lo entierran a Jesús. Sus propios amigos, tuvo que enterrarlo un extraño. Sin embargo, Jesús lo restaura
y los comisiona nuevamente, porque por medio de la resurrección ellos pudieron empezar de nuevo. Marcos nos muestra a los primeros discípulos fracasados, pero que comienzan nuevamente y esta vez dan frutos. Cuando leemos el libro de Hechos podemos ver a un Pedro totalmente transformado, predicando el Evangelio. 3,000 personas convertidas. Si tú has fallado, si tú has cometido errores, si has tropezado, no es lo último en tu vida. Porque en el jardín de Dios los árboles cortados también dan sus frutos. Entonces a través de esta semana vamos a ver quién es Jesús. 8 capítulos muy hermosos para que podamos entender quién es nuestro Señor y podamos poner en práctica todas estas cosas en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Hay tanto por aprender, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a través de estas semanas a aprender, a crecer. Queremos crecer, queremos madurar, queremos compartir con otros lo que estamos aprendiendo. Tu palabra es tan rica, Señor. Padre, que tu palabra nos llena, Señor, nos provoca más hambre, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, a ser diligentes con tu palabra. Ayúdanos a escucharla y a ponerla en práctica también, Señor. Te pido por mis hermanos, Padre, para que tú sigas provocando en ellos ese hambre, para que sigas provocando en ellos ese deseo de conocerte más y de vivir para agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Tú conoces, Padre, nuestras luchas, nuestros problemas. Y, Padre, sabemos que contigo podemos hacer, Padre, muchas cosas, Señor. Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.